Hola chicos y chicas, buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Dis- Buenos días, profe. Disculpen la espera, estábamos tratando de esperar a sus compañeros. Espero que se puedan unir mientras paso la lista. Justamente vamos a comenzar por ahí. Recuerden que me tienen que ir diciendo presente. Becerril Garduño. Presente, profe. Ok, un segundo. Y Calixto Rodríguez. Presente, profe. Bien. Cortés Alemán. Perdón, me salté a Chávez Luna. Al igual. Cortés Alemán, de nuevo. Presente. Presente. García Presente. Moncada. García Moncada. Ujú. Gómez Arteaga. Por ahí. González Cruz. Presente. Muy bien. Juárez Quintana. López González. Lo veo. Ok. Y Martínez Medina. Ahí anda Carmen. Presente, profe. Distraída. Está bien. Mejía Jiménez. Presente, profe. Hola Evelyn Mendoza Rojas. Ok. Nava López Atsiri. Buenos Presente. días. Paredes Guerrero. Por ahí. Perea Suárez. Karina Lisbeth Gómez Arteaga. Sí, ahorita le pongo asistencia. Reyes Cruz Fabiola. No sé si andan distraídos Presente. o qué. Hola, Reyes. Sánchez Pasondo. Presente, profe. Hola, Diana. Y Lourdes Maciel. Espero que no sea ella quien va manejando. Presente. Urrutia Contreras. Presente. Vázquez Martínez. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, Caña. Ahora sí, a ver. Por última vez y rápidamente. Chávez Luna, ¿anda por ahí? Ok, no. García Moncada. Creo que no. Gómez Arteaga. Presente. Ya me puso que sí. Buenos días. Juárez Quintana. También ya me puso que sí está por aquí. López González David. No está. Y Mendoza Rojas. Ángela Uriel. Tampoco. Ok. Paredes Guerrero. María Guadalupe. No. Y Perea Suárez Esmeralda. Tampoco la veo por aquí. Muy bien. Así queda la lista. Como ustedes saben, el día de mañana tenemos nuestro segundo examen parcial. Dentro de nuestro segundo examen parcial, nosotros vamos a revisar básicamente dos temas, que incluyen muchos subtemas, pero que son dos temas en general, que son la investigación-acción
y posteriormente la recolección de datos en la investigación cualitativa. También, como siempre que tienen examen parcial, para el día de hoy no tienen tarea, la tarea es para el siguiente sábado. También si ya la tienen la pueden subir, no pasa absolutamente nada, simple y sencillamente la idea es darles tiempo para que puedan estudiar bien y no preocuparse por la tarea. El examen es básicamente como el examen anterior, es un examen de opción múltiple, viene una parte de relacionar columnas, algunas preguntas de opción falso o verdadero y ya conocen el truco, una pregunta de regalo para que se distraigan y aunque se salgan con un punto en su examen completo. Espero haberlo hecho un poco más sencillo. De cualquier forma, el día de hoy lo que vamos a hacer es básicamente revisar qué tienen y qué va a venir en su examen. Entonces, por principio de cuentas, nosotros revisamos qué era la investigación-acción. Lo voy a poner aquí en dos columnas para que me puedan ver y podamos revisar si tienen alguna duda. Dentro de este tema, nosotros en primer lugar revisamos un concepto sobre la investigación-acción. Lo más importante dentro de este concepto, a veces no es necesario quedarse con el concepto más largo o más grande de todos, es que básicamente tenemos esta idea, que nos dice que es... Ay, perdón, trato de sacar la pluma y no me sale el día de ahí. Listo. Es una indagación práctica realizada por el profesorado de forma colaborativa con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de los ciclos de acción y reflexión. Son los elementos que básicamente tienen que recordar, que son los que están contenidos dentro del triángulo de Lewin, ya recordarán que es uno de nuestros autores, que básicamente nos dice que tenemos que realizar investigación, formación y acción. ¿Por qué? Pues porque básicamente la investigación-acción trata de implementar aquello que estamos investigando y desarrollando, no solo directamente al aula, sino al mismo tiempo que desarrollamos la investigación. Les decía que tiene como finalidad principal, básicamente, mejorar la calidad educativa. ¿A través de qué? A través de la mejora constante. Nosotros, dentro de la investigación-acción, pues revisamos a estos tres autores. No habría mayor complejidad. En realidad no les voy a preguntar ni sus años de nacimiento, ni sus lugares de origen, ni a qué se dedicaron. Simple y sencillamente que distingan, eso sí, sus diferentes modelos dentro de investigación-acción. Una guía de estudio, siempre práctica, es que los ubiquen temporalmente, en el sentido de quién va primero. En este caso nosotros en primer lugar tenemos a John Dewey, después tendríamos a Kurt Lewin y finalmente vendría John Eliot. Y el último autor que revisamos fue Whitehead. Es como el único detalle que yo les podría resaltar de este tema. Dentro de las características de la investigación-acción, la recomendación siempre es tratar de recordar los elementos más sencillos y más directos de estas temáticas, ¿sí? O sea, por ejemplo, está diseñada básicamente para la práctica y busca su transformación. Es muy importante que los propios sujetos participen dentro de la investigación-acción, es decir, necesitamos un trabajo colaborativo del profesorado, pero también de sus alumnos, de sus autoridades administrativas, de sus colegas. ¿Para qué? Para lograr mejorar efectivamente la educación. No sé si han visto alguna vez esas películas de Robin Williams, El Club de los Poetas Muertos, o
películas del tipo donde tenemos un profesor heroico que busca y se preocupa por sus alumnos, pero que aparentemente está inmerso dentro de un sistema que es el único, y es el único profesor que se preocupa por sus alumnos y que puede o quiere trabajar con ellos. La idea precisamente de la investigación-acción es que terminemos y dejemos atrás con esas imágenes dramáticas del profesor solo en el desierto tratando de mejorar la vida de sus alumnos y que toda la comunidad dentro de una institución trabaje en conjunto para mejorar las prácticas y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente, de nuevo, esto es una acción grupal de todos los sujetos implicados. Necesitamos realizar un análisis crítico. Ya ahorita retomamos un poco qué es crítico o a qué nos referimos con crítico. Y finalmente, como ustedes van a ver ahorita con las diferentes imágenes y modelos, hablamos de una espiral de ciclos. Aquí les haría mucho énfasis en esta idea. Nosotros, dentro de una idea tradicional de un ciclo, pues naturalmente tenemos un círculo, ¿no? Donde no tenemos formalmente un principio y un fin hasta que nosotros determinamos ese punto. Pero adicionalmente, aún así, nosotros tenemos exactamente el mismo lugar de inicio y el mismo lugar de término. Por eso, dentro de la investigación-acción, a nosotros no nos gustan los círculos, sino las espirales. Y hemos de pensar, ¿por qué una espiral, profesor, si un círculo refleja lo que es un ciclo? Muy sencillo. Nosotros vamos a tener un punto de inicio A, pero cuando nosotros realizamos la investigación-acción, aunque volvamos a retomar el tema y volvamos a iniciar con el mismo proceso, aparentemente, de plantearnos nuestros objetivos y nuestras hipótesis, nunca vamos a regresar exactamente al mismo lugar. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en el tiempo, en el espacio y en nuestra investigación. Estamos desarrollando y aplicando las técnicas que necesitamos para mejorar la calidad educativa. Por eso es una espiral, porque implica que aunque volvamos a comenzar, no estamos comenzando en el mismo lugar, puesto que ya avanzamos. Déjeme le doy acceso a su compañía. Aquí estás. Cada, ok, para poner la asistencia. Entonces, les decía, o les reitero, que esta es una espiral. ¿Por qué? Porque no empezamos y terminamos en el mismo lugar, sino que estamos avanzando constantemente. Conforme tengan dudas o algo no les quede claro, me van deteniendo como siempre, por favor. Y dentro de la investigación-acción, nosotros básicamente revisamos tres tipos posibles de investigación-acción. Decíamos que hay una investigación-acción técnica, una investigación-acción práctica y una investigación-acción crítica. Hablando de crítica, nosotros platicábamos que la investigación-acción técnica y la investigación-acción crítica tienen una serie de limitaciones y se alejan bastante de lo que nosotros vimos dentro de nuestro concepto y nuestras características de lo que es la investigación-acción. ¿Por qué? Pues básicamente porque la investigación-acción técnica viene o proviene de personas que son ajenas a la institución, de investigadores, de docentes, de autoridades, que no son propiamente el docente. Entonces, el docente se vuelve un técnico que implementa las medidas y las conclusiones tomadas por otras personas. Y esto desnaturaliza la investigación-acción, que nos dice dentro de sus características que necesita que los sujetos implicados, docentes, alumnos, sean aquellos que la desarrollan primordialmente. Y finalmente, la investigación-acción en su nivel crítico también se aleja bastante del núcleo de lo que es la investigación-acción por una razón. Cuando tiene una finalidad emancipativa, es decir, de transformación social, lo que implica es algo bastante curioso.
nosotros ya no vamos a estar orientados a que nuestras conclusiones y nuestros objetivos se queden dentro del aula de aprendizaje, sino que se orienten a tratar de transformar esquemas o sistemas mucho más amplios, como puede ser el sistema educativo o la educación en México, y esto implica una limitación. La investigación-acción está diseñada para llevarse a cabo en el aula y que sus conclusiones se apliquen de manera progresiva e inmediata en el aula. ¿Por qué? Porque es el ámbito donde el investigador profesor puede ir transformando su práctica educativa conforme va observando el desarrollo de su clase. Entonces, es muy difícil traslapar lo que estamos observando dentro de una aula de clases a lo que está ocurriendo en aulas que ni siquiera estamos observando y que no conocemos. Eso convierte nuestras observaciones en otros tipos de investigación, como podría ser una investigación etnográfica, etnometodológica, fenomenológica. Y aquí el ejemplo muy claro es que no ocurre, por ejemplo, lo mismo con ustedes cuando estamos tomando la clase, cuando les estoy explicando, que lo que ocurre cuando les doy una clase en la licenciatura de Derecho. Aunque sea la misma institución y generacionalmente sean poblaciones similares, lo cierto es que son carreras totalmente distintas y tienen experiencias totalmente distintas y no puedo traslapar las conclusiones como si nada. ¿Por qué? Porque no van a ser válidas. Aquí hay un desarrollo bastante complicado sobre lo que es la investigación-acción, la investigación práctica y la investigación crítica, que ya platicamos. Simple y sencillamente habría que recordar que nosotros vamos a relacionar muy importantemente a la docencia y a la investigación-acción. Son elementos que necesariamente se van a desarrollar, que van a estar siempre íntimamente relacionados por la propia naturaleza de este tipo de investigación. Y aquí hay que siempre tener mucho énfasis y tener muy presente que finalmente lo que buscamos es mejorar la realidad vivida. No queremos hacer una investigación teórica, para eso hay otros modelos, para eso hay otros métodos donde podemos llegar a conclusiones mucho más generales. Lo que queremos con la investigación-acción es la práctica, lo tangible, lo que está inmediatamente a la mano y lo que realmente podemos transformar en el momento. Y esto implica también, lamentablemente, una serie de limitaciones. Quiero que recuerden muy bien cuáles son las limitaciones de la investigación-acción. Cuando nosotros decimos que no se puede reducir al aula, tiene que ver con todo lo que es la parte organizacional y todo lo que es la parte administrativa. Para que nosotros podamos llevar a cabo investigación-acción, básicamente necesitamos una serie de condiciones laborales específicas y claramente desarrolladas, sin las cuales no es posible llevar a cabo investigación-acción. Prácticamente, si ustedes no son profesores de tiempo completo en una sola institución, la investigación-acción es demasiado complicada. ¿Por qué? Porque si de por sí la docencia, como ya habrán ido observando, requiere muchísimo trabajo extra, la investigación-acción implica una carga de trabajo mucho mayor. Entonces necesitan muy buenas condiciones que son muy difíciles de conseguir en el mercado actual de la educación. Y finalmente, la idea es que los profesores se mantengan constantemente actualizados, desarrollen sus conocimientos, no repitan de manera mecánica. Ya les habrán dicho en toda su carrera que el mecanicismo, la repetición, las técnicas memorísticas en la educación no sirven, que necesitamos técnicas trascendentales de educación, donde los alumnos se puedan relacionar con los contenidos, sean relevantes para ellos. Y definitivamente eso necesita o requiere que el profesor esté observando y desarrollando constantemente sus técnicas didácticas.
Por lo cual, les reitero, esto no puede ser una tarea individual. Si el profesor necesita, no sé, por ejemplo, actualizaciones constantes, capacitación constante, pues obviamente necesita la cooperación de sus autoridades. Y, reitero, necesitamos una serie de condiciones laborales especiales porque esta es una tarea que consume tiempo, mucho, mucho tiempo. Antes de continuar con la siguiente carga de diapositivas, que vamos a revisar un montón, y yo sé que es muy aburrido, cuéntenme, ¿tienen dudas de la primera parte de investigación-acción? ¿Les queda más o menos claro? ¿Alguien? Platíquenme. No, profe. Están muy apagados el día de hoy, pero está bien. Lo importante es que repasen para su examen. La segunda parte que nosotros revisamos durante este periodo fue precisamente lo que continúa dentro de la investigación-acción. Y básicamente, de todo lo que tienen que recordar dentro de estos elementos es que dentro de la investigación nosotros tenemos un proceso. Cuando nosotros expresamos ese proceso de forma lineal, decimos que tenemos un plan de acción, la acción propiamente dicha, la observación de la acción, la reflexión y el informe de investigación. ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente nosotros tenemos que partir de planear qué vamos a hacer, tenemos que hacerlo, tenemos que observar los resultados de lo que hacemos y tenemos que reflexionar sobre esos resultados y lo que necesitamos en cualquier trabajo de investigación, escribir las conclusiones. ¿Para qué? Para simple y sencillamente poder reiniciar nuestro ciclo de investigación otra vez. Entonces, aquí les reitero, nosotros tenemos una espiral. ¿Por qué? Porque iniciamos en un punto, claramente, donde tenemos nuestro plan de acción, donde procedemos a la acción, donde observamos la acción, reflexionamos sobre la acción y llegamos finalmente a realizar nuestro informe de investigación. Sin embargo, este punto es donde nosotros vamos a reiniciar otra vez nuestra investigación y vamos a darle otra vuelta. Y ese punto va a ser otra vez otra vuelta. Entonces vamos a realizar y vamos a desarrollar ciclos de investigación. Estos son los autores que nosotros revisamos. De nuevo, solamente quiero que recuerden que tenemos 4 y que aparecen en este orden. ¿Por qué? Es un poco un orden temporal y lo siguiente es que nosotros observamos que teníamos diversos niveles de complejidad de acuerdo a lo que cada autor nos presentó como modelo de investigación-acción. Entonces, probablemente el modelo más complejo sea esa competencia entre Lewin y Eliot. Precisamente la crítica que nosotros platicábamos alrededor de estos dos modelos es que son muy complejos y cuando son tan complejos se alejan de la realidad, de lo que realmente puede el docente desarrollar en el aula. En cambio, el modelo de Kemis y el modelo de Whitehead son mucho más sencillos. Aquí, con la conclusión que nosotros nos quedamos, es que el modelo de Whitehead sería el más adecuado. ¿Para qué? Para la práctica docente dentro de una realidad donde no siempre tenemos las mejores condiciones para desarrollar la investigación-acción en el formato y en el modelo que todos quisiéramos. Entonces, es lo que quiero que recuerden. Whitehead nos presenta un modelo mucho más sencillo y los otros son más complicados. Pero, en lo general, todos básicamente implican dos cosas.
la idea de nuestros ciclos que se desarrollan en una espiral cada vez más compleja y finalmente todos parten de la idea general de que necesitamos un planteamiento, que necesitamos una acción, que necesitamos una observación y que necesitamos tener nuestras conclusiones porque básicamente nos ayudan dentro del planteamiento de nuestra siguiente etapa. Todos son muy parecidos en realidad. Dentro de nuestra investigación-acción, nosotros hablamos de que teníamos una serie de técnicas para poder recopilar o recolectar la información y los datos que nosotros vamos a necesitar para ir comprendiendo el fenómeno. Que esto es lo que hermana este tema con el que sigue a continuación, que es propiamente la recolección de datos. Hablábamos de que teníamos básicamente esta clasificación individual, orientados hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, organizacional y la parte social. Lo que aquí me gustaría que recordaran, antes de hacer un ejercicio memorístico de qué va en cada sección, es algo bastante sencillo. Ustedes pueden relacionar de forma deductiva y lógica cuáles son nuestras técnicas adecuadas a cada tipo de enfoque de análisis. Si ustedes ponen énfasis en el enfoque de análisis, ustedes pueden tener una perspectiva bastante clara y bastante sencilla de qué técnica es la adecuada. Por ejemplo, si nosotros revisamos en lo individual tenemos el registro anecdótico, la entrevista o la observación y la grabación. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Es donde nosotros observamos y le preguntamos al individuo qué está pasando. Entonces nosotros podemos recopilar información de cada persona en lo individual. Mientras que, por ejemplo, en lo social, obviamente nosotros tenemos que utilizar técnicas que nos permitan comprender el entorno y que nos permitan observar qué sucede alrededor de los sujetos. Entonces, nosotros tenemos naturalmente una serie de técnicas que nos permiten recopilar información en un espectro más amplio. Tenemos entrevista, pero nosotros vamos a buscar entrevistas que no sean a un solo sujeto, sino que sean a grupos y a personas relacionadas. Tenemos cuestionarios que nosotros ya revisamos, son más generales, no nos permiten profundizar en la observación, pero tienen una ventaja, nos permiten aplicarlos a más personas. Y finalmente la observación dentro de los contextos escolares básicamente hace referencia a que nosotros no nos fijamos en el individuo, sino en los sujetos, en la mayoría, en cómo funciona la estructura. Y por ejemplo, en contraposición, la organización institucional como enfoque de análisis requeriría de la observación de los espacios comunes. ¿Por qué? Pues si estamos tratando de ver cómo se desarrolla la convivencia entre las personas, pues nosotros tenemos que tener una técnica que nos permita observar eso. De nuevo, no se esfuercen en memorizarse cada una de estas, sino en comprender por qué es diferente el enfoque de análisis en cada uno y por qué vamos a requerir una técnica particular para cada caso. Y dentro de las técnicas para la obtención de información, tenemos otro enfoque, otra perspectiva que tiene que ver con la finalidad del registro. También vamos a hacer un poco de énfasis dentro de las técnicas de recolección de datos, que básicamente aquí nosotros vamos a hacer énfasis de nuevo en qué queremos guardar y cómo lo queremos guardar. Entonces, las diferencias están en cuánta información queremos guardar. Por ejemplo, en el registro anecdótico, ¿por qué creen que guardamos solamente lo significativo? ¿Quién me quiere dar su opinión?
Carmen, Maciel, ahora están muy calladas. Kenia. Yo, profe, A ver, Guadalupe. yo creo que habla de lo significativo porque como se basa o como lo tiene ahí en el registro anecdótico, pues tú tienes que tener la capacidad de analizar cuál fue lo más significativo dentro de la situación, ¿no? Porque me imagino que es recopilar muchísima información. Tienes que saberla clasificar y lo que consideres más significativo es lo que debes de tomar en consideración. Exactamente, Guadalupe. Muy bien. Tiene toda la razón. Nosotros vamos a hacer una distinción entre estos dos elementos, que tiene que ver con la observación y el análisis que desarrolla el investigador. Cuando a nosotros no nos interesa tener así 500 páginas de registros y 200 encuestas, sino únicamente recopilar aquello que es relevante, nosotros llevamos a cabo un registro anecdótico, donde nosotros básicamente resaltamos la información que nos es importante. Pero va a haber otras ocasiones donde a nosotros nos va a importar no tanto qué fue relevante, sino el conjunto de la información. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo importante o lo relevante es tener la gran cantidad y la demostración de que se aplicó a muchas personas. O donde a lo mejor nosotros buscamos profundidad, que está relacionado con detalle. En estos casos, donde a lo mejor nosotros realizamos una entrevista muy interesante, donde descubrimos información muy relevante, a lo mejor lo que nos conviene es tener precisamente una transcripción, donde nosotros tenemos cada palabra que nos dijo la persona. ¿Por qué? Porque es importante y porque no queremos que se pierda o transformar el significado y el contenido. Bajo este esquema, nosotros también utilizamos las notas o el diario de campo, donde les platicaba, llevamos con sumo detalle que vamos observando día a día. Y finalmente, nosotros tendríamos esta otra clasificación. Les repetía la clase anterior cuando les decía que tiene que ver más con el tema del desarrollo tecnológico. Antes hablo de principios del siglo XX, no teníamos todas las herramientas tecnológicas que tenemos el día de hoy y sobre todo, hasta la segunda década del siglo XXI, no teníamos todas las herramientas que tenemos en el mismo dispositivo, que es el teléfono. Entonces era muy, muy difícil que una persona lograra grabar un audio, ¿no? A principios del siglo XX lo único que existía eran unos cilindros cubiertos de cera que necesitaban un equipo bastante complicado para realizar la grabación. La fotografía eran todavía las viejas fotografías o los daguerrotipos que requerían que la gente se quedara horas fija y por eso todos tenían cara de cadáver. ¿Por qué? Porque era una técnica que apenas estaba desarrollando y era muy difícil. Entonces, la idea de grabar audio y video al mismo tiempo era imposible. En cambio, el día de hoy, todos tenemos un dispositivo móvil fácilmente transportable, con una gran capacidad de memoria, con el cual podemos grabar audio y video. Entonces, a menos que nosotros tengamos alguna razón muy particular y muy precisa para querer hacer la separación y grabar solamente imagen o tener solamente fotografías fijas o solamente tener audio, es muy difícil que lo separemos. ¿En qué casos nosotros a lo mejor sí hacemos esta distinción? Pues de acuerdo al tipo de formato con el cual nosotros vamos a tener nuestro producto final. Entonces, si ustedes van a entregar una grabación porque se va a hacer un programa de radio, un podcast, no les interesa la imagen, simple y sencillamente la voz, a lo mejor solamente grabarán audio. Si ustedes van a imprimir un libro, todavía no llegamos a ese punto tecnológico donde podamos imprimir video o imagen en movimiento, entonces por eso vamos a tener fotografías. Pero, les reitero, tiene que ver única y exclusivamente con el medio donde nosotros lo vamos a fijar. Ya actualmente tenemos la posibilidad
de hacer los tres al mismo tiempo. Es decir, con cualquier dispositivo pueden grabar video con audio y dentro de la misma pantalla ir tomando fotografías. Dentro de la gran diversidad de técnicas, obviamente no les pregunté esto muy en particular, simple y sencillamente les pregunto cuáles son los 4 tipos de técnicas. Tenemos basadas en la observación, basadas en la conversación, el análisis de documentos y los medios audiovisuales. De nuevo, esto no es un orden particular, tampoco son particularmente significativas, es más, se pueden traslapar las unas con las otras. Lo único que me gustaría que recuerden y que tengan muy claro es que para cada técnica vamos a tener una serie de instrumentos particulares que nos van a ser útiles de acuerdo a lo que queremos observar. Recuerden, más bien, qué significa cada una de estas palabras, que son básicamente los apellidos de cada una de estas técnicas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos técnicas basadas en la observación, pues básicamente estamos implicando que tenemos que ver, sentir y tener presente al objeto que estamos tratando de analizar. Por eso tenemos las notas de campo, o tenemos los registros anecdóticos, la observación participante de la que ya habíamos hablado. ¿Por qué? Porque básicamente implica que el investigador está ahí metido en el ajo, viendo qué pasa y registrándolo. Eso es lo que tienen que recordar de la observación. Implica estar ahí metido. En cambio, las técnicas basadas en la conversación implican que nosotros tenemos que tener un reporte. Es decir, no vamos a observarlo directamente, sino que alguien nos lo va a platicar. ¿Por qué? Porque no hicimos nosotros directamente la observación, sino que la hizo alguien más, que regularmente tendría que ser un sujeto que forme parte de la comunidad. Entonces nosotros teníamos aquí el cuestionario, la entrevista o los grupos de discusión, pero por ejemplo podremos añadir una técnica de la etnografía, como puede ser el informante, porque sentamos a alguien y lo ponemos a que nos platique qué es lo que está ocurriendo en el fenómeno que queremos investigar. Obviamente, a continuación, si nosotros hablamos del análisis de documentos, forzosamente tienen que ser técnicas que estén relacionadas con documentos. Aquí les pongo qué tipos de documentos: oficiales, personales, diarios, periódicos, revistas, pero pueden ser también, les decía, en el Centro Universitario Palmira nosotros tenemos que entregar una planeación cuatrimestral de todo lo que les vamos a enseñar o tratar de enseñar, entonces es un documento. Si ustedes analizan los exámenes, además de realizarlos, eso es un análisis documental. Si yo les dejo 20 tareas a lo largo del cuatrimestre y al final yo las entrego, ustedes las pueden analizar y eso es un análisis documental. Y la única razón por la cual nosotros lo distinguimos de los medios audiovisuales es que nosotros tenemos la perspectiva de que un documento tiene que estar fijo en papel o su similar electrónico, puede ser un PDF o un documento de Word, mientras que forzosamente nos referimos a medios audiovisuales cuando no contienen palabras escritas, lo cual es una frontera bastante difícil de definir hoy en día, porque yo les puedo mostrar una fotografía de un texto, ¿no? O si yo les muestro una fotografía de una protesta, pues seguramente va a estar llena de carteles que tienen palabras y que es texto. Si yo grabo video o grabo audio, estoy haciendo un registro de las palabras que están diciendo las personas, en mayor o menor medida. Entonces, les reitero otra vez más, la única diferencia que ustedes tienen que buscar entre análisis de documentos y medios audiovisuales es que los documentos van a tener
tipografías y se van a concentrar en eso, mientras que los medios audiovisuales no se van a concentrar en la palabra escrita, sino en la imagen o en el sonido. Antes de hablar sobre la investigación, acción cooperativa y la participativa, ¿tienen alguna duda de las técnicas? No, profesor. No, profe. ¿Todo en orden? ¿Parejas? ¿10-4? Muy bien, entonces, les decía que dentro de nuestra investigación-acción hay dos perspectivas fundamentales dentro de dos palabras que están íntimamente relacionadas y solamente tienen un grano muy pequeño de diferencia. Cuando nosotros hablamos de investigación cooperativa, la diferencia que me gustaría que ustedes tuvieran es que nosotros tenemos la presencia de un sujeto externo o de un sujeto ajeno al proceso normal de enseñanza-aprendizaje. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros tenemos básicamente a alguien que enseña, dentro de la investigación formal. La educación formal regularmente es un profesor, y dentro de este proceso tenemos a alguien que aprende, ¿no? Que regularmente, de nuevo, dentro de la investigación formal, lo llamamos estudiante. Y dentro de este proceso, cuando nosotros tenemos una investigación-acción cooperativa, añadimos un sujeto que va a participar y que va a aprender y que va a enseñar, siendo ajeno a ese proceso natural, que va a ser un investigador. Perdonen mi letra fea. Entonces, es cooperativa porque nosotros añadimos un sujeto que va a cooperar, que va a participar y que va a estar relacionado, por ejemplo, con la investigación-acción técnica, ¿no? Que proviene de alguien ajeno al proceso normal. En cambio, en la participativa, pues nosotros tenemos necesariamente a nuestros sujetos tradicionales, que son profesor, estudiante, que son los que están íntimamente relacionados con nuestro proceso y que son los que van a participar y a desarrollar la investigación-acción. Dentro de este proceso, nosotros podríamos añadir a otros sujetos, ¿no? Podríamos añadir a otros profesores, podríamos añadir a las autoridades institucionales, podríamos incluso añadir a un investigador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el núcleo de la investigación? En la investigación cooperativa, el núcleo está en el investigador. La persona ajena al proceso de aprendizaje es la que va a desarrollar la investigación. En cambio, dentro de nuestra investigación participativa, el núcleo va a estar necesariamente en los sujetos que desarrollan el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son básicamente el profesor y el estudiante. Esa es toda la diferencia. Antes de continuar con la recolección de datos, ¿tienen alguna duda de investigación-acción? A ver, profe, otra vez la diferencia de Claro, las dos investigaciones. claro, Carmen. Se las voy a tratar... Ay. Se las voy a tratar de poner lo más sencillo. Estamos en eso. ¿Quién lleva a cabo la investigación cooperativa? Un investigador. Ajá. ¿Por qué es cooperativa? El investigador no forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional. Es un sujeto ajeno. Es como si ahorita, que eventualmente va a pasar, entrara alguien ajeno a observar nuestra clase, ¿no? Lo van a hacer porque es un tema de calidad. Entonces, esa persona, que no sé si sea
de vinculación, de admisión o alguien más, va a entrar a nuestra clase, la va a revisar y va a trabajar en conjunto con nosotros para tratar de mejorar nuestra clase. Ajá. Entonces, es alguien ajeno. Se los voy a poner. En cambio, si yo establezco un protocolo de investigación-acción y les digo, a ver, yo veo que a lo mejor no están participando tanto como yo quisiera, siento que les pregunto si tienen dudas y nunca hablan, no tiene que ver con ustedes, tendría que ver mucho más con derecho, por ejemplo. Yo podría establecer un protocolo para tratar de hacerlos más participativos y que me pregunten más y que me digan sus dudas y trabajaría con ustedes. Entonces, de este lado, en la investigación participativa, el núcleo sería naturalmente, por un lado, el profesor y por otro lado, el alumno o el estudiante. Entonces, en contraposición a lo que es ajeno, esto sería llevado de forma interna, ¿ah? Por los sujetos que están participando del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí está más claro, Carmen? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Una otra duda? No se preocupen. No, Entonces, gracias. Les decía que a continuación nosotros vamos a hablar de... ¿Dónde está la 6? Aquí está la 6. Las diferentes técnicas e instrumentos de la recolección de datos dentro de la investigación cualitativa. Aquí básicamente partimos de un muy breve repaso de que hay una serie de diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La diferencia fundamental entre ambos tipos de investigación va a tener que ver con el tipo de dato que nosotros vamos a tratar de recopilar. Dentro de la investigación cuantitativa, como bien lo dice su nombre y es bastante fácil de definir, nosotros vamos a tratar de obtener datos cuantificables, es decir, que los podamos convertir a números. Ajá. Por ejemplo, yo podría hacer una investigación cuantitativa muy rápida, nada más, entre la clase que tengo con ustedes y la clase que sigue a continuación para mí, que es una clase de Derecho, que sería bastante sencilla. ¿Cuántas alumnas tengo en Ciencias de la Educación y cuántas alumnas tengo en Filosofía del Derecho? Yo me podría dar cuenta muy fácilmente que en su grupo, si no mal recuerdo, tengo 16 alumnas y solamente tengo 4 alumnos. Mientras que en Derecho tengo 8 alumnos y 4 alumnas. Entonces, traducido a porcentajes, con ustedes tengo prácticamente un 80% de alumnas, mientras que en Derecho únicamente tengo un 30% de alumnas. ¿Qué significa? Yo le puedo dar un significado. Significa que las mujeres tienen un mayor interés en las carreras que están relacionadas con la docencia y la educación, mientras que las carreras que están relacionadas con el ámbito normativo atraen más a los hombres. Es una conclusión medianamente verdadera, a la cual puedo llegar únicamente analizando ¿qué? Números, datos que puedo contar. En cambio, dentro de la investigación cualitativa, por el tipo de datos que yo quiero recopilar, donde voy a tratar de, precisamente, como lo dice la palabra, entender la calidad, que son básicamente las características y las razones de esas características dentro de mi investigación. Ahora sí, dentro del mismo fenómeno, yo trataría de comprender por qué a las mujeres les parece más atractiva la docencia que el área normativa. Entonces,
vamos a ver la diferencia en los datos. Yo puedo hacer mi investigación cuantitativa simple y sencillamente con las listas, ¿no? Yo aquí tengo nombres de mujer, nombres de hombre, los cuento y acabé. En cambio, para una investigación cualitativa, yo necesito, siempre les digo, obtener ideas, razones, motivaciones. Entonces, para poder comprender qué está pasando dentro de esa disparidad, yo tendría que ir con su grupo y en lugar de contarlos nada más, aplicarles una entrevista, ¿no? E irles preguntando, a ver, Carmen, ¿por qué le gustó Ciencias de la Educación? A ver, Kenia, ¿por qué le gustó una carrera que va orientada a la docencia y no una carrera jurídica? A ver, Diana, cuénteme por qué no quiso estudiar la licenciatura en Administración de Tecnologías de la Información y prefirió meterse a Ciencias de la Educación cuando cuestan lo mismo en la misma universidad. Yo ya no me voy a interesar por cantidades, sino por razones, por ideas, por motivaciones. Esa es la diferencia entre los datos dentro de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Y esto obviamente va a transformar la forma en la cual yo voy a recoger los datos. Aquí yo les ponía una serie de diferencias, que son, por ejemplo, que los datos dentro de la investigación cuantitativa los utilizamos para medir o calcular. Básicamente expresamos tendencias y básicamente lo que hace el investigador es tomar esos números y darles un significado. En cambio, dentro de la investigación cualitativa, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de partir de un enfoque o punto de vista. Es decir, nosotros ya tenemos que tener una perspectiva de qué es lo que queremos probar e investigar porque vamos a buscar las causas. ¿Ah? Si ustedes se fijan, dentro de este ejemplo que les pongo de investigación, donde trato de entender por qué hay más mujeres en ciencias de la educación que en derecho, yo ya partí de algo. Yo primero realicé una investigación cuantitativa, donde yo básicamente tomé los datos y les di una interpretación. Es decir, hay más mujeres que hombres en ciencias de la educación y voy a entender por qué. Desde ese punto de vista, ahora sí, yo puedo hacer una investigación de tipo cualitativa, donde yo voy a tratar de entender esas razones. ¿Qué hay detrás de que haya más mujeres en ciencias de la educación? Si bien no los voy a medir y no voy a medir esos resultados de lo que me digan Kenia, Diana, Carmen, Guadalupe, Esmeralda y sus demás compañeras, yo aún así los puedo medir y puedo llegar a conclusiones. ¿Qué quiero decir aquí con medir? Puedo recopilar mis datos y puedo darles un significado. ¿Ah? Eso significa dar una medición. Por ejemplo, habrá razones que me tendrán que platicar de por qué prefirieron ciencias de la educación y eso seguramente me va a permitir encontrar un patrón, ¿no? Es una carrera que está relacionada con su creatividad o que está relacionado con su interés en los niños o en un grupo poblacional particular. Ustedes me darán la razón y yo le voy a dar un significado. Esa es la importancia de los datos cualitativos. Y finalmente, siempre hay que analizarlos, ¿no? Es decir, tengo que atribuirles un significado para poder explicar la realidad. Aquí les había puesto un ejemplo de diferencias entre datos cuantitativos y cualitativos. Recuerden, cualidad hace referencia a aquello que puede describir al fenómeno como una característica particularizada. Aquí yo les decía, rosa, blanco, azul, son datos cualitativos porque yo no estoy contabilizando qué porcentaje es rosa, qué porcentaje es blanco y qué porcentaje es azul,
Sencillamente estoy describiendo que este pastel tiene estos colores. En cambio, si yo hago énfasis en las cantidades, son datos cuantitativos, como por ejemplo, les decía, esta lata tiene 355 mililitros. Aquí tengo 6 pastelillos y una manzana. Aquí tengo 4 mujeres. Cuando yo contabilizo, es cuantitativo. Cuando yo describo cualidades, son cualitativos. Por ejemplo, esta lata es verde. Aquí tenemos rubia, pelirroja, castaña y negro. Aquí tenemos que son de vainilla, por ejemplo. Esas son cualidades. Los datos cualitativos, que esto sí es muy importante, a lo mejor no todo el texto, pero sí los títulos que están en negritas. Los datos cualitativos tienen una serie de ventajas respecto de los cuantitativos. La primera de ellas, y la más obvia, es que nos permiten hacer un análisis más profundo de la situación. No es lo mismo preguntar cuántas mujeres hay en ciencias de la educación a por qué hay tantas mujeres en ciencias de la educación. Cuando yo contabilizo, puedo caer en una serie de problemas y en una serie de falsas conclusiones, como por ejemplo, que hay más mujeres en ciencias de la educación cuando a lo mejor solamente es su generación. Y si yo me voy a otras generaciones, resulta que hombres y mujeres están en la misma cantidad o que incluso hay más hombres. Simple y sencillamente en su generación, en un año determinado, me encontré con que hay más mujeres. Entonces, en los datos cuantitativos, yo me puedo desviar en mis conclusiones simple y sencillamente por el azar. En cambio, en la investigación cualitativa, mi análisis más profundo va a ser más difícil que se desvíe por el azar. Lo siguiente es que obviamente yo voy a poder entender a los sujetos que estoy investigando. Es decir, si yo nada más los cuento como en un censo, pues a lo mejor yo no me explico por qué en una gran cantidad de hogares la mujer es el sostén del hogar. En cambio, en una investigación cualitativa, aunque yo no pueda entrevistar a todo México, sí podré ir a 6 casas e investigar. A ver, ¿por qué usted es el sostén del hogar? Y me van a decir, resulta que soy madre soltera, o que soy divorciada, o que mi marido se fue a los Estados Unidos y ya nunca volví a saber de él. Yo voy a entender qué está sucediendo en cada caso. Y esto tiene que ver con el hecho de que yo voy a tener datos exhaustivos. ¿Qué quieren Profe, decir? no lo escucho. ¿Ya no me escuchan? Parejas, ¿me copian? ¿Me copian? Sí, profe, yo lo escucho perfecto. ¿Sí? Bueno, alguien dígale, creo que era Kenia, que lo estoy grabando. Sí, profe. Ok, bueno, Sí, profe, sí lo escuchamos. fue Moncada, déjenme le digo, escuchan los demás, con mayúsculas no. Pero es su internet. Lo subiré hoy. Listo. Entonces, les decía que el entender a los sujetos está íntimamente relacionado con los datos exhaustivos que nosotros vamos a obtener dentro de la investigación cualitativa. Dentro de la investigación cuantitativa, nosotros podemos tener números de una gran cantidad de sujetos, pero esos números siempre van a ser breves, es información breve, corta, porque yo les puedo preguntar su género y me va a arrojar 2 datos binarios. Sí, bueno, masculino, femenino, ahora con LGBTQ, puede arrojar otra cosa, pero aún así está muy limitado. Si yo les pregunto edades, pues vamos a ir básicamente de haber estado recién nacido a los 112 años. Es un rango limitado. No voy a encontrar nadie de 200 o 300 años. En cambio, en la investigación cualitativa, yo voy a entender qué sucede debajo de esa información. Ajá.
yo a lo mejor no voy a tener solo un dato de edad, sino qué están haciendo a esta edad, qué están comprendiendo a esa edad. Información mucho más precisa. ¿Ok? Obviamente, esto también tiene aparejado una serie de desventajas, ¿no? La primera, como hemos visto desde la investigación-acción, es que para que nosotros podamos recopilar esta información, vamos a requerir mucho, mucho tiempo. ¿Ah? No es lo mismo lo que yo hice, como ustedes lo vieron, que es básicamente tomar dos listas y contar cuántos son, que puedo hacer de manera muy, muy rápida y llegar a una conclusión en una hora, si acaso, a pararme con ustedes, entrevistarlos, preguntarles, analizarlos. Si yo las entrevistara a todas mis alumnas de Ciencias de la Educación, ¿por qué decidieron estudiar Ciencias de la Educación? Y hicieron una entrevista muy corta, pensemos, 5 preguntas. Si yo le dedico 20 minutos a cada una, que es demasiado breve, para que me explique, aún así, si yo tengo 10 alumnas, ya fueron 200 minutos. Ajá, ya, o sea, es decir, ya fueron prácticamente 3 horas. Si yo se lo trato de aplicar a todas las alumnas de Ciencias de la Educación del Centro Universitario Palmira y tengo 100 alumnas, pues ya fueron 2000 minutos, entonces mi tiempo se va multiplicando exponencialmente y eso va a ser muy complicado. Adicionalmente, si yo las comienzo a entrevistar y comienzan a platicar, es que yo tengo un tío que tiene una escuela, es que tuve un profesor en la prepa que me encantó y que me transformó la vida y quiero hacer lo mismo con las generaciones futuras, es que el campo laboral, es que no se me ocurre otra cosa, yo ya no voy a tener la misma facilidad para llegar a conclusiones que sean generalmente válidas. Mis conclusiones van a estar limitadas al sujeto y va a ser difícil generalizar. En cambio, en los datos cuantitativos es muy fácil generalizar. ¿Ah? Yo les decía, tengo más alumnas en una carrera que en otra carrera. Y pum, ya, llegué a una conclusión general. ¿La expliqué? No, pero ese no es el papel de la investigación cuantitativa. En cambio, en la investigación cualitativa puedo tener tanta información que tampoco ya puedo llegar a conclusiones generales. ¿Por qué? Porque cada experiencia individual es única. Y les decía mucho énfasis, depende de las habilidades del investigador. Yo me puedo sentar con las 100 alumnas de Ciencias de la Educación y entrevistarlas. Pero si yo no sé preguntar, si yo no tengo la habilidad, si yo no puedo generar confianza con ustedes y que me platiquen y me cuenten su experiencia, por muy bueno que sea mi cuestionario, no va a servir de nada. Yo tengo que tener la habilidad de aplicarlo. Aquí, lo único que necesito que recuerden, básicamente es esta parte. Dentro de los datos cualitativos, nosotros tenemos dos posibilidades, que sean binarios o que sean categóricos. Es decir, son binarios cuando vienen de dos en dos, hombre-mujer, vivo-muerto, blanco-negro, solo hay dos posibilidades. Y son categóricos cuando hay más posibilidades. ¿Ah? ¿Qué quiere decir que haya más posibilidades? Por ejemplo, si yo les digo cuántos colores tiene el arco iris, pues me van a decir que 7. Y si son colibríes, me van a decir que 12. Yo tengo una gran cantidad de posibilidades dentro de lo que estoy categorizando. Y dentro de los datos cuantitativos, nosotros básicamente vamos a tener los continuos y los discretos. Los continuos implican que nosotros tenemos una cantidad infinita de posibilidades, ¿no? Que llegan hasta el infinito. En cambio, dentro de los datos discretos, nosotros tenemos una posibilidad limitada de ocurrencia. Aquí yo les ponía el ejemplo claro de los viejos géneros, masculino o femenino. Solamente pueden ocurrir esos dos. Ok, ya no, ya evolucionamos. Sabemos que el género es una construcción social
y que hay una serie de preferencias que son aparte. Entonces nosotros podremos tener masculino, femenino, trans, queer y una serie de cosas adicionales. Dentro de esta clasificación, aún así, yo tengo datos discretos. ¿Por qué? Porque hay una serie limitada de posibilidades y a cada una le puedo determinar qué cantidad de veces aparece en la realidad. Dentro de los métodos, que vamos a ver ahorita en la última presentación, antes de concluir, nosotros básicamente tenemos que hacer una diferencia clara, concisa, que ustedes puedan recordar de manera sencilla y tangible. Dentro de los datos y los métodos de recolección cualitativos, nosotros tenemos que buscar una característica en particular. Tenemos que buscar que la información sea profunda, sea trascendental y nos permite explicar y comprender el fenómeno y sus causas. En cambio, dentro de los datos cuantitativos, lo que nosotros queremos hacer es otra cosa distinta. Nosotros queremos explicar, queremos describir. Entonces, obviamente, vamos a buscar una generalidad, una observación general del fenómeno, aunque no lo comprendamos a profundidad. Ajá. Yo les decía, no es lo mismo tratar de observar que hay una diferencia y que hay unas carreras donde hay más mujeres y otras carreras donde hay menos mujeres, a cambiar, a explicar por qué hay más mujeres en unas carreras que en otras. Esa es la diferencia básica entre ambos métodos. Ya vamos a dejar totalmente por el momento los métodos cuantitativos y dentro de los métodos de recolección de datos cualitativos, nosotros vamos a referir que hay una serie de técnicas y las técnicas que vamos a ver muy rápidamente son entrevista, grupos focales, registros, procesos de observación y una serie de estudios particulares. Lo que yo quisiera, básicamente, que recordaran, que esta es la parte más importante, es que nosotros tenemos una diferencia entre técnica e instrumento. Denme un segundo. Hola, Ricardo, buenas tardes. Buen día. ¿Muchachos, estás en clase? Sí. Ah, ok. Bueno, nada más, te hablo después. Te marco 11:30. Órale, sale. Vale. Ya me van a regañar por alguna razón, pero es de derecho. Entonces, les decía que yo necesito que ustedes recuerden la diferencia entre una técnica y un instrumento. Ajá. La diferencia entre técnica e instrumento básicamente se encuentra en que la técnica va a describir de manera general lo que hemos estado hablando. ¿Qué tipo de información vamos a recopilar? Y el instrumento es ya precisamente el medio, el papel, el documento que nosotros vamos a utilizar para recopilarlo. Entonces nosotros necesitamos una relación entre la técnica y los instrumentos que van a ser adecuados para esa técnica. Aquí, por ejemplo, en análisis documental, nosotros tenemos una serie de instrumentos, ¿no? Indización, que es cuando nosotros analizamos los documentos, los ordenamos y sacamos palabras clave que nos permiten identificarlos fácilmente. El resumen, que es lo que han venido haciendo desde la primaria, básicamente, que es tomar un documento y sacar la información más importante. Y el contraste, que pues es la comparación entre dos documentos. Les decía, en el Centro Universitario Palmira, nosotros hacemos planeaciones y ustedes podrían tomar una planeación de Derecho, una planeación de Ciencias de la Educación, una planeación de Administración, de Contaduría y comparar cuáles son las diferencias entre
los objetivos, los planteamientos o los temarios y hacer un análisis de los mismos. Cuando nosotros decimos que tenemos como técnica entrevista, no estamos describiendo el tipo de instrumento que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque los instrumentos son otros. Por ejemplo, la guía de entrevista, que puede ser una serie de preguntas, de ideas, de datos que nos permitan conocer previamente al sujeto que nosotros vamos a investigar. Y el cuestionario, que es propiamente ahora sí nuestra lista de preguntas que nosotros vamos a ir aplicando a la persona para guiarla en la información que nosotros queremos recopilar. En los grupos focales, habíamos platicado que un grupo focal es aquel en el cual nosotros tenemos a una serie de sujetos y queremos que conversen entre ellos más que con el investigador para llegar a una serie de conclusiones y para recopilar información precisamente de esa interacción. Entonces, nosotros tenemos dos instrumentos, que son los test y la guía del moderador. ¿Para qué? Para que él sepa qué preguntarles y cómo guiarlos y que el debate no se salga de lugar. Y finalmente, dentro de la observación, nosotros ya platicamos muchas técnicas e instrumentos dentro de la observación, desde lo que fue la etnografía. Puede ser un diario de campo, puede ser una observación participante, puede ser igualmente un guión de lo que vamos a observar, puede ser el registro a través de la grabación, de la fotografía o del video. Es la única diferencia que quiero que fijen. Nos falta una presentación, pero como verán, ya se nos está acabando el tiempo. Antes de que les dé una vista de halcón por esta parte, ¿tienen alguna duda? ¿Vamos más o menos bien? Voy a tomar... Sí, profe. Gracias, gracias. Gracias, Diana, gracias, Guadalupe. Entonces, muy rápidamente, ahora sí, dentro de la recolección de datos, nosotros hablamos un tema que no puedo dejar de lado, que es el rigor científico. Les decía, nosotros vamos a relacionar el rigor científico con algo bastante sencillo, que es la honestidad, que implica que el investigador no debe, por ningún motivo, nunca, falsear los datos que está recolectando. Aún si nosotros llegamos a una conclusión contraria a la que planteamos en nuestra hipótesis, nosotros tenemos que reportarla. Y les decía que esto es muy complicado, particularmente por un hecho claro. A veces... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Creo que alguien dejó su micrófono abierto y ya me enteré que alguien se va a bañar. Pero bueno, les decía que el rigor científico básicamente hace énfasis en la honestidad, en reportar las conclusiones a las cuales nosotros llegamos, aun si van en contra de nuestra hipótesis, y nosotros vamos a tener una serie de técnicas para asegurar el rigor científico. Muy particularmente, la cantidad de lo que nosotros investigamos. Cuando nosotros tenemos una cantidad suficiente de sujetos, hay rigor científico. Cuando nosotros le presentamos a los sujetos para su revisión lo que nosotros investigamos, nos da rigor, porque ellos van a avalar lo que nosotros estamos investigando. Y finalmente, una idea que es general a todas las ciencias, que es su reproductibilidad, que tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos repetir la investigación y llegar a las mismas conclusiones. Esto es, de nuevo, muy complicado. En realidad, no se los pregunto tal cual. Simple y sencillamente, pongan énfasis en esta idea, que es que nosotros tenemos diferencias en el rigor entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. En la cuantitativa, la objetividad viene de la forma en la cual nosotros medimos y cuantificamos los datos. En cambio, en la cualitativa, viene de la forma en la cual nosotros reportamos esos datos. ¿Ah? Como lo hacemos a profundidad,
nuestro rigor no viene de hacer 1000 entrevistas, sino de registrar adecuadamente las 10 o 5 entrevistas que hayamos realizado. De todo el resto de las diapositivas, creo que nosotros nos podemos quedar básicamente con esta. De acuerdo al tipo de método, nosotros vamos a tener un tipo de técnica que nos va a ser útil para ese método. Y dentro de estas técnicas, nosotros vamos a tener un instrumento que nos va a ser útil para esa técnica. Aunque son medianamente intercambiables, lo cierto es que sí hay una serie de técnicas que son más adecuadas y que a lo mejor no vamos a poder aplicar a otros métodos, ¿no? Por ejemplo, si yo llevo un cuaderno de campo, un diario de campo, como instrumento, es un instrumento que me va a ser útil para la técnica de diario de campo, que me va a ser útil para el método etnográfico. Pero a lo mejor un cuaderno no me va a ser lo más útil, por ejemplo, para una entrevista. Porque para una entrevista yo tengo que tener clara la información y no nada más registrarla. Igualmente, un cuaderno que yo registro no me va a ser útil para un análisis documental. Para mí, a lo mejor para un investigador ulterior sí, pero para mí no me sirve. Un análisis de imagen a lo mejor no me va a ser útil dentro del método etnometodológico, dentro de la observación participante. No directamente, porque yo tengo que participar de lo que estoy observando. Lo único que yo quisiera reiterarles es que los instrumentos se pueden intercambiar más o menos con facilidad y no pasa nada y nadie los va a regañar ni van a cuestionar su rigor científico. Cambiar de técnicas es como cambiar de ropa. A lo mejor no es tan complicado, es algo que hacemos naturalmente, pero no van a llegar en medio del patio un día a las 11:30 de la mañana cuando todos están desayunando y se van a cambiar la ropa interior, ¿verdad? Tienen que hacerlo con cuidado y en ciertos lugares. Los métodos son todavía más complicados de cambiar. Ajá. ¿Por qué? Porque ya tienen el diseño de la información que quieren recopilar. Entonces, ya es más parecido, por ejemplo, a cambiar de pareja. Ustedes no cambian de novio, de novia, de esposa, nada más porque sí, cada 5 minutos, porque es complicado, hay que desarrollar confianza, hay que desarrollar un montón de cosas, y los cambios siempre son catastróficos y demás. En cambio, metodologías son cambios radicales que nosotros vamos a tratar de evitar. Si nosotros tratamos de cambiar de metodología, es como cambiar de sexo. Ajá. Implica quirófano, implica hormonas, implica mucho dolor, implica que la gente no les crea el resto de su vida y les diga, no. Tú dices, pero no eres tal cosa. Implica que no van a poder hacer cosas, como por ejemplo los hombres que se quieren transformar en mujeres. Uno respeta a los trans, pero no van a poder tener hijos. Por mucho que uno los respete, es algo que biológicamente no se puede. Entonces, es muy radical, es muy difícil y no es recomendable. Si ya empezaron una metodología, con esa metodología se casaron y pueden jugar con los métodos, con las técnicas y con los instrumentos, pero regresar al principio y cambiar a otro tipo de metodología es empezar de cero y no siempre vale la pena. Como se nos acaba el tiempo y la verdad son muchas diapositivas, solamente quisiera preguntarles, ¿cómo van? ¿Tienen dudas? Mañana es su examen, tienen prácticamente todo el día, como siempre. ¿Cómo se sienten? ¿Están preparados? No, profe, pero El que nada sabe, nada teme. Esa es una buena actitud de vida. Déjenme ver qué me dice.
Sí, aún no es la hora. Déjeme. Ya me están presionando derecho. Muy bien. De nuevo, les reitero, estudien, tienen la tarde del día de hoy. Sé que tienen también otros exámenes y otras materias. El examen, como siempre, es de opción múltiple. No se agobien y no se preocupen demasiado por ello. Solamente repasen las diapositivas. De las diapositivas saqué el examen. Viene así el texto como tal cual para que les sea más fácil identificarlo. Espero que sepan la pregunta de regalo, si no me va a dar mucha risa y de todas formas se las voy a poner bien. Y si a lo largo de su estudio, durante la tarde, tienen dudas, preguntas, algo no le entienden, está el grupo, me pueden mandar un mensaje, cualquier cosa que necesiten, ¿ok? Entonces, Gracias, profe. no de nada, estoy a sus órdenes. Les mando un saludo, les mando un fuerte abrazo, espero que esto de la contingencia ya se acabe pronto para que nos veamos con más normalidad el próximo cuatrimestre. Que tengan bonito fin de semana, lleno de exámenes, por Igualmente, supuesto. profe. Mm. Y pues ya me voy a reportar con derecho para que dejen de estar de latos. Nos Gracias, vemos. profe. Bonito día. Hasta luego. Gracias, profe. Estaría. Gracias, profe. Bye. Buen día. Ahí.